Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por formar parte de este gran taller en alto rendimiento de OCR. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Sebastián Oliva, soy profe de educación física y, bueno, entre otras cosas también profe en competencias OCR. Conmigo vamos a desarrollar en principio lo que es un análisis y ciertos componentes que se deben tener en cuenta al momento de planificar una competencia OCR. Luego también van a ver que vamos a desarrollar sobre fuerza y también sobre velocidad. Sin más preámbulo, lo que vamos a hacer es, le voy a compartir pantalla para que podamos iniciar el análisis de estas variables. Bien, como ustedes sabrán, ya digamos, ya sabido que existen una gran variedad de competencias en este formato OCR y obviamente que acorde a las características de estas es como uno debiera planificar la competencia, ¿sí? Entonces, a ver, aquí yo le voy a pasar, esto va más adelante. Bien, vamos por aquí. Bien, entonces como bien les dije, lo que vamos a realizar es el análisis, ¿sí?, de algunos aspectos, componentes que se deben tener en cuenta y que se consideran indispensables al momento de realizar una planificación. Por ejemplo, si bien sabemos que existen una gran variedad de formatos de competencia y que a esto se le adhieren una diversidad de obstáculos, ¿sí? Entonces, obviamente, al momento de planificar una competencia, uno debería tenerlo en cuenta, ya que las demandas físicas en estos van a ser totalmente diferentes, ¿no? Yo, dentro de las clasificaciones de los tipos de competencia de obstáculos, he seleccionado solamente 3, ¿sí? En esta instancia, las competencias tradicionales en OCR, o conocidas como carrera de obstáculos, que son aquellas competencias que se desarrollan a campo traviesa, pero tienen el condicionante de tener dentro de esa serie de obstáculos algunos obstáculos que son artificiales y son desarrollados y son colocados en ciertos lugares de ese tramo de competencia. Entonces, ¿qué es lo importante a tener en cuenta en esto, ¿no? Obviamente que, en principio, las características del obstáculo en sí. Por ejemplo, como vemos en pantalla, bueno, este es un container que obviamente te va a demandar. El obstáculo consistía en esta competencia en atravesarlo, pasar por dentro, ¿sí?, y salir del otro lado. Adentro de esto tenía agua con hielo. Bueno, a ver, la demanda inicial obviamente es poder subir o trepar o saltar, digamos, para poder introducirse dentro del container. Luego atravesar el agua fría, que a lo mejor, dependiendo del clima y el tipo de persona, podría ser un condicionante o no. Más que nada, una variable que no tendría tanto efecto en esta instancia, y luego poder salir del container. Es decir que, acorde a los tipos de obstáculos que se desarrollen, ¿sí?, en estos obstáculos artificiales, van a generar ciertas demandas físicas, las cuales yo debo analizar para poder realizar un entrenamiento bastante específico. Si el obstáculo me demanda ejercicios de tracción o empuje, si el ejercicio me demanda un trabajo de potencia, sea de brazos, de piernas, si me demanda equilibrio, ¿sí?, si va a tener mucha demanda de la fuerza de agarre, de prehensión, ¿sí? Entonces, son todos aspectos que uno debe tener en cuenta y luego de esto poder estimar cuál es la magnitud de la importancia en esa competencia, ¿no? Algo muy importante también es saber cuántos obstáculos voy a tener en la competencia. No es lo mismo tener 1, 2 a 20 obstáculos y, obviamente, cuán separados están entre sí. Es decir, si yo tengo un obstáculo de piernas, en el siguiente obstáculo lo puedo tener a los 10 metros, lo puedo tener al kilómetro, ¿sí? Y obviamente que hay algunos obstáculos que, por su característica, van a generar cierta fatiga, una cierta fatiga localizada. Entonces, la separación entre esto va a ser bastante importante al momento de planificar, ¿no? El otro formato de competencia que yo seleccioné
porque son, esto, digamos, son competencias bastante especializadas y diferenciadas. Nosotros vimos recién las competencias OCR en el formato de carrera de obstáculos tradicionales, y esta que ven en pantalla es la reconocida Ninja Warrior, ¿no? Es decir, son competencias donde son una serie de obstáculos seguidos uno detrás del otro, ¿sí? Entonces, esto me va a obligar a mí a, más allá de las características propias que tiene el obstáculo en sí, me va a demandar una gran capacidad de recuperación entre un obstáculo y el otro. Ustedes recuerden que en este formato de competencia, los obstáculos se encuentran de manera consecutiva. En cambio, en la competencia que vimos recién, en las carreras tradicionales, puedo tener un obstáculo cada kilómetro, cada 100 metros, dependiendo de la distancia total de la carrera, ¿sí? Entonces, en lo que hace a los obstáculos artificiales en estas competencias ninja, debo desarrollar una gran explosividad, fuerza, equilibrio, pero lo más importante de todo es lograr una alta recuperación, ya que el individuo no va a tener mucho tiempo para recuperarse entre un obstáculo y el otro. De hecho, la mayoría de estas competencias consisten en el que ejecute o que pueda completar todas las pruebas en el menor tiempo posible. Entonces, es fundamental no solamente la fuerza, la potencia, la fuerza de agarre, porque la mayoría de estos obstáculos consisten en tener un buen agarre, sino también en la capacidad de recuperación y tolerancia a la fatiga, ¿sí? Obviamente que, como en el caso anterior, el tipo de obstáculos, es decir, si es de fuerza, si es de equilibrio y la cantidad de estos obstáculos es totalmente un condicionante. En este tipo de competencia es quizás mucho más condicionante que en las competencias anteriores, ¿sí? Si uno tuviese que, ya seguramente van a ver el análisis que hizo el profe Mati, que es el otro profe integrante de este gran equipo, que es genial el análisis que hizo, donde le va a mostrar a usted en pantalla qué porcentajes, ¿sí?, representan los obstáculos de los tipos de carrera, ¿sí? Entonces, de esa manera ustedes pueden saber cuánto de importancia le voy a demandar a si tengo que ser bueno, por ejemplo, corriendo, o si tengo que ser muy especialista, digamos, en sobrepasar los obstáculos. Bien, el otro tipo de competencia que seleccioné es el tipo de OCR en pista. Obviamente que estas tres competencias son totalmente diferentes, ¿no? Si bien esta puede tener una similitud a la anterior, pero tiene obstáculos bastante diferentes, ¿no? En esta genera una gran demanda de la velocidad de desplazamiento, es decir, de la velocidad pedestre. En este tipo de carrera es un tipo de pista tradicional que podría tener otra forma, pero tiene tramos entre obstáculos, los cuales van separados no más de 10, de 15, 20 metros. Es decir, que la velocidad entre cada obstáculo termina siendo la diferencia para aquel que va a ganar la competencia. Obviamente también el poder sobrepasar los obstáculos de la manera más rápida, ¿no? Y como les dije anteriormente, el tener una alta capacidad de recuperación post-obstáculo. Yo creo que eso debe ser una de las cuestiones más importantes a tener en cuenta en todos los tipos de la competencia, ¿no? Tener la capacidad de poder recuperarse luego de haber sobrepasado cierto obstáculo. Que acorde al nivel de cada uno, vamos a ver que a lo mejor me demanda más o menos energía. Que cuando desarrollemos fuerza vamos a ver cómo yo podría generar un cierto ahorro de energía manteniendo altos niveles de fuerza, ¿no? Bien, en este otro tipo de competencia, que serían las competencias tradicionales, es decir, las competencias de obstáculos a campo traviesa, vemos que existe otro tipo de obstáculos que son los obstáculos naturales, ¿sí? Muchas veces, organizadores de competencia ponen, digamos, el circuito está colocado de tal manera que vos tengas que atravesar ciertas escaladas en piedras, algunas trepadas, o como en este caso, trasladar algunos elementos pesados y sacos de arena, pero atravesar un río, ¿sí? Lo cual no es fácil y es algo que hay que tener en cuenta. Entonces, este tipo de obstáculo
generan, digamos, un condicionante que puede ser determinante al momento de ver los resultados de la competencia. Son todas variables que uno debe tener en cuenta. Es decir, muchas veces, si uno solo tiene en cuenta el trasladar el saco pesado, ¿sí? Dice, bueno, son 10 kilos que debo trasladar al hombro durante tanta distancia, pero si no tuvo en cuenta el terreno por el cual lo tiene que trasladar, obviamente que quizás esa planificación no estuvo tan específica. Entonces, a ver, ¿qué tipo de terreno es? ¿Es suelo firme? ¿Tiene que pasar entre piedras? Si es una pendiente positiva? Todas esas son condiciones que van a ser fundamentales conocerlas y aplicarlas directamente y de manera específica a la realidad del deportista que tengo. Obviamente, estas son cuestiones que no las puedo generalizar. Si yo tengo un grupo masivo, ¿sí? Cada uno de esos integrantes va a tener condiciones muy particulares. Entonces, es fundamental que yo pueda utilizar esto para poder hacer planificaciones bastante específicas. Bien, una cuestión más a tener en cuenta, y es bastante importante, ¿no? Es la distancia total de la competencia. Ya mencionamos, ¿sí?, que la distancia entre los obstáculos es un condicionante, pero que podría llegar a ser determinante, ¿sí? Porque si yo te coloco dos obstáculos que generan una alta demanda de fuerza de suponente de piernas, obviamente que lo esperado sería que se te fatiguen las piernas. Obviamente que debería generar una planificación que permita mejorar altos niveles de fuerza para que pueda atravesar ese obstáculo y que luego tenga una alta capacidad de recuperación, ¿sí? La distancia de la competencia es importante porque ustedes ven en pantalla arribita que dice 12, 8, 4K. Cada competencia tiene sus características propias, pero esto me determina a mí una demanda energética bastante diferenciada. No es lo mismo hacer 12 kilómetros que 4, ¿sí? Algunas veces los corredores se suelen anotar acorde a su capacidad, es decir, son principiantes, van y se anotan en la de 4, o intermedio en la de 8, o ahí con dudas si van a la de 12 los elite. Bueno, lo importante es saber, más allá de eso, es que las demandas energéticas son muy diferentes. En la de 4 quizás tengan obstáculos mucho más seguidos y en la de 12 más espaciado, pero en la de 12 va a ser primordial tener una alta capacidad de resistencia aeróbica, ¿sí? Y también vamos a ver más adelante cómo puede incidir el tener buenos niveles de fuerza para mantener unos altos niveles de cadencia, ¿sí?, al momento de correr. Esto es súper importante y se debe tener en cuenta al momento de hacer la planificación. A ver, ¿qué distancia tiene la competencia total? Mi deportista en cuánto tiempo considera que lo puede llegar a realizar. Entonces hago una proyección para estimar cuánta energía va a gastar, si tiene la capacidad para completar la competencia, si tiene la capacidad para recuperarse luego de cada obstáculo, dependiendo de la separación entre estos, ¿sí? Bueno, son variables que no podemos dejar de lado. La combinación entre obstáculos es bastante importante. Y bueno, con esto completaríamos lo que hace al análisis de las competencias OCR. Vamos, ustedes no se olviden que deben, digamos, aprovechar esta situación, deben aprovechar la situación y recurrir a la lectura de todo el material que se les está enviando y mediante los foros sacarse la duda de todas aquellas situaciones que a ustedes se les vengan a la mente, ¿no? Aprovechen este taller que es el único, ¿sí?, que desarrolla OCR en alto rendimiento. Tenemos un nivel académico de profes muy, muy bueno, así que bueno, esperamos todas las consultas mediante los foros. Nosotros nos vamos a ver en la próxima charla. Muchas gracias.